Buenas, vamos a iniciar en esta parte con la simulación o la realización de programas de la parte que tiene Denfor. Vamos a buscar en nuestra carpeta de Denfor el archivo que se llama QuickCAM 2D Design. Este nos va a permitir generar códigos, realizar programaciones. Entonces lo primero que vamos a necesitar es iniciar el software. Esta es la parte principal, la parte de bienvenida. Lo que vamos a tener que definir son las dimensiones. Recordemos que el eje X, Y, Z son los movimientos que va a realizar nuestra máquina. Entonces vamos a determinar las magnitudes de la pieza de acuerdo a los ejes. En la imagen también viene identificado cada uno de los ejes para que nos podamos guiar, donde X va a ser este largo desde el frente hacia el fondo, el Y de derecha a izquierda y el Z de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dependiendo del símbolo que indiquemos, si es positivo o negativo. Entonces en este caso vamos a utilizar 30 de ancho, 30 de largo y Z de profundidad. Una vez que hemos definido el material, le vamos a dar OK. Lo que el software nos hace es crear una cuadrícula con las dimensiones de largo y ancho que hemos establecido, y el Z se va a colocar luego cuando vayamos a programar nuestra pieza. En la parte izquierda vamos a tener todas las herramientas para poder dibujar, para poder realizar nuestra programación de la pieza que queramos. Tenemos iconos para poder identificar cada una de las operaciones que vayamos a realizar. Entonces, si nos colocamos sobre cada uno de ellos, nos va a salir un pequeño comando abajo que nos va a indicar el nombre de qué hace cada uno de ellos. Por ejemplo, sería dibujar una línea. Se hace clic al inicio, clic al final, ¿verdad? Para poder realizar una línea. Si yo necesito un punto más específico, en la parte superior me van a salir las coordenadas de los ejes X y Y para que yo los pueda ir poniendo. Entonces, por ejemplo, si en este caso ponemos 0 y 0 y doy OK, él automáticamente se me va a anclar al origen. Y podría establecer, por ejemplo, en X10, ¿sí? X10, Y0, y cuando doy OK, él va a ir creando la línea de acuerdo a esas coordenadas cartesianas que vayamos escribiendo. Entonces, por ejemplo, si ahora escribo igual otra vez X10, Y0, va a ser el origen del último punto donde tenía. Y ahora vamos a mantener XY, X en 10 y Y, vamos a variarlo a 10 también para que podamos ver cómo él va haciendo la línea, ¿verdad? Entonces podemos utilizarlo tanto haciendo clics como utilizando coordenadas cartesianas, ¿verdad? De las dos maneras funcionan. Aquí arriba se nos va a habilitar de acuerdo a cada uno de los comandos que vayamos utilizando. Este caso es con línea. Podríamos utilizar otro comando como rectángulo. Igual nos va a colocar el punto de inicio, el punto final en cartesianas, o con nuestro mouse podemos seleccionar los puntos que vayamos a utilizar. Así vamos a ir creando nuestro diseño de acuerdo a los comandos. Tenemos comandos bastante curiosos, ¿verdad? Que nos ayudan mucho a la fabricación. Por ejemplo, texto, ¿verdad? Colocamos un texto de acuerdo a una dimensión específica que queramos y podemos hacer un rectángulo en donde vamos a encerrar nuestro texto y ahí vamos a escribir texto. Igual que en las características, por ejemplo, de editores de texto, tenemos nuestros tipos de texto, nuestra fuente, ¿verdad? Que podemos seleccionar cualquier tipo de esta amplia lista que nos traen. Podemos seleccionar el que queramos. Siempre yo cuando trato de hacer softwares, para hacer programaciones, utilizo TXT. Simple y sencillamente porque TXT es una línea. Entonces cuando lo vaya a hacer me es más fácil de seguir a la hora de maquinar. Podemos darle el alto, ¿verdad? Cambiarlo. El espaciado, si quiero ponerle una inclinación. Aquí podemos ir jugando con estas variables. Cuando le doy OK, él me va a seleccionar. En este caso se me salió porque es un poquito más grande, ¿verdad? De la pieza que tenemos. Vamos a ajustar. Entonces nada más volvemos a dar doble clic sobre el texto y le cambiamos nuestra altura, ¿verdad? Para que él se pueda ajustar a lo que nosotros queremos. Entonces de aquí
ya tengo un texto, comandos, ¿verdad? Que antes eran un poco complicados para la hora de programar. Y aquí ya puedo irlos dibujando en este software de manera muy rápida y muy fácil. También vamos a habilitar comandos de modificación, que son los que se encuentran aquí a la izquierda, como son mover. Podemos agarrar nuestra pieza, ya en este caso la había seleccionado previamente, y seleccionamos un punto de origen y lo arrastramos con el mouse hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, para poder mover nuestra entidad que hayamos seleccionado. ¿Okay? Puedo seguirlo haciendo con las entidades que yo quiera, la cantidad de veces que yo quiera. Y para terminar de deshabilitar el comando, nada más vamos a presionar la tecla de escape para que se deshabilite la función y ya podemos seguir trabajando. Así podemos funcionar, seleccionamos la entidad que queramos y podemos hacer mover, podemos rotar nuestra entidad, seleccionamos un punto de origen, el ángulo que la queremos rotar y lo podemos ir haciendo. Podemos crear escalados, es muy útil. Si esta pieza se nos salió, entonces seleccionamos la pieza y la hacemos más grande, la hacemos más pequeña, única y exclusivamente con ese pequeño clip, ¿verdad? Podemos hacer simetrías, podemos hacer escalas de este objeto que seleccionamos. Cuando ya hayamos terminado la operación, seleccionamos escape y podemos ya deshabilitar nuestra función y seguir dibujando normalmente. Otro punto muy importante que quiero que podamos ver es el asunto que en este software es muy fácil de insertar imágenes. Algunas veces nuestro programa o nuestro trabajo que nos demanda es crear con base en una imagen una programación. En este software, este comando de aquí, que es como una cara de un pequeño niño, nos va a permitir poder cargar alguna imagen. Entonces seleccionamos el icono y venimos al botón que dice cargar imagen. Yo previamente ya tenía algunas imágenes ahí descargadas, entonces vamos a utilizar una de estas que tenemos aquí de ejemplo. Ustedes pueden descargar la que ustedes quieran, ¿verdad? Y le vamos a dar al botón abrir. En este momento aquí lo que vamos a ir creando es como una librería de imágenes en donde podemos tener varias imágenes, ir cargando más, para que en los trabajos que vayamos seleccionando vayamos escogiendo de esa librería las que nosotros queramos. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarla, se pone el fondo en verde, la que esté seleccionada, y le vamos a dar en el botón de agregar al dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que él me inserta en mi dibujo esa imagen, ¿verdad? Con los comandos de escalado, con los comandos de mover, puedo editar la imagen para que se coloque en el lugar preciso que yo quiera, ¿verdad? La puedo escalar, la puedo rotar. Entonces aquí la puedo hacer más grande, la puedo hacer más pequeña con el comando de scan, la puedo mover, ¿verdad? Para que yo la pueda editar en la posición que yo quiero que se establezca. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro primer paso de insertar la imagen. Para poder maquinar esta imagen, en este momento todavía la tengo como una imagen. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar el comando que está aquí a la par. Es un comando muy similar, nada más que tiene unos puntitos alrededor del mismo icono. Y es lo que me permite es que esta imagen me la convierta en líneas. Entonces seleccionamos la imagen y venimos y seleccionamos el segundo icono de la par. Entonces en este icono de la par tenemos dos comandos que están aquí a la izquierda. Esto lo que me hace es establecer los parámetros de cómo yo quiero que la imagen se vea. Si se vea más clara, si se ve más oscura, lo que me va a hacer es que me va a generar una mejor definición de la imagen que yo voy a obtener. Entonces él me va a crear más líneas o menos líneas dependiendo de la precisión con la que yo establezca este dibujo. Una vez que ya estoy contento con la imagen que quiero obtener, le doy crear contorno. Entonces él de aquí, de esta imagen que tenemos, me va a crear un contorno. Cuando yo le doy OK, podemos observar que todavía está la imagen,
Pero si yo agarro esta imagen y la muevo, ¿sí?, observamos que queda un contorno de líneas de la imagen que nosotros hemos creado. Entonces esta imagen la vamos a borrar, la vamos a eliminar de nuestro diseño y ya ahora lo que obtenemos, lo que tenemos aquí, son líneas que nos van a permitir maquinar más adelante en nuestro proceso. Entonces en este icono es bastante fácil de crear una imagen en nuestro diseño. Entonces la podemos calcar de manera muy rápida. Igual estos comandos de línea se pueden modificar. En este momento tengo solo una línea. Toda esta imagen es como que si fuera una sola línea, pero yo la puedo editar. ¿Cómo se puede editar? Entonces vamos a utilizar botón derecho, ¿verdad? Cuando tengamos la imagen seleccionada, vamos a utilizar botón derecho y vamos a utilizar este comando que se llama Explode. Explode lo que hace es que esta línea, que es una sola construcción, la divide en partes más pequeñas. Entonces cuando le aplique Explode y ahora vengo y selecciono, vean que ya no selecciono toda la imagen, sino que voy seleccionando líneas por líneas que él me creó de acuerdo a esa división de una parte superior. En esta de aquí, inclusive, por ejemplo, si yo digo, es que esta línea todavía, o esta aquí que quedó pegada esta letra con esta letra, todavía puedo volver otra vez a aplicar Explode y él sigue dividiéndome en líneas más pequeñas hasta que yo pueda editar una por una las entidades de esas líneas. Entonces, por ejemplo, yo puedo marcar esta línea, yo digo, es que esta línea no va ahí, la puedo borrar, ¿sí? Es que esta línea tiene que llegar a pegar con esta, la puedo jalar hasta que pegue con esta. Y así también voy editando mi imagen para que yo pueda obtener el resultado deseado al final de esta imagen, ¿verdad? Porque algunas veces los detalles no son tan nítidos como esta imagen que tenía muchos detalles. Entonces también la puedo ir editando a partir de ese texto que generé. Una vez que estemos contentos con nuestro diseño, ya hemos decidido que esto es lo que vamos a maquinar. Entonces vamos a venir a la opción de archivo y vamos a guardarlo. Lo guardamos como todos los formatos de Windows, ¿verdad? Nuestra carpeta, vamos a seleccionar dónde lo vamos a guardar y vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner prueba 1 a esta primera prueba que vamos a realizar y le vamos a dar guardar. Ahí ya estaríamos con nuestra parte de diseño. Recuerden que estas herramientas, esto es un ejemplo, es para que ustedes se puedan guiar y saber cómo utilizar para realizar sus diseños. Muy bien, una vez que hemos obtenido nuestro diseño y estamos seguros de que eso es lo que vamos a fabricar, vamos a proceder a manufacturar nuestra pieza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar este comando que está aquí al final a la izquierda que se llama CAM. Vamos a utilizar este primer icono. Este icono nos va a abrir una nueva ventana con nuestro diseño para poder configurar y realizar el maquinado de nuestra pieza. Observemos que lo primero que se nos desplegó es una ventana donde nos está diciendo que seleccionemos el material. Estos materiales ya están precargados, vienen establecidos en nuestra biblioteca, en nuestra librería de materiales y ya están establecidos su configuración. En el siguiente paso, más adelante, vamos a mostrar cómo editarlos, ya que desde acá no se pueden editar porque los tenemos que hacer en la pestaña de la máquina de demo. Entonces esto lo vamos a configurar en la máquina. Más adelante vamos a proceder a explicar cómo se realiza. ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? En esta pestaña lo que nos va a decir es el nombre de material, que es el que tenemos acá, ¿verdad? En este caso es un nylon, es un WAS que es más suave que el nylon, un poquito más suave. Obtenemos un plástico, tenemos un aluminio, tenemos acero, tenemos foam, tenemos un plástico, que este fue un material que creamos en un ejemplo. Más adelante vamos a crearlo y lo vamos a poder seleccionar. Entonces de aquí lo importante son estas tres columnas. Estas tres columnas nos van a indicar el fill rate, que es la velocidad de avance, en qué está programado de acuerdo a cada uno de los materiales, el spindle speed, que es la velocidad a la que va a girar el husillo. Entonces aquí, de acuerdo al material, va a tener una velocidad predeterminada para cada uno de ellos. Y el step down,
El step down es el porcentaje de corte que va a introducir la herramienta en cada una de las pasadas porcentualmente. Entonces, ¿qué me indica esto? Que si yo tengo una herramienta, por ejemplo, de 10 milímetros, en este caso, este material que es plástico, él va a meter un corte en el eje Z de 10% del diámetro. Entonces, si son 10 milímetros, en este material va a meter 1 milímetro de corte por cada una de las pasadas de Z. En este caso, ¿qué es WAS? Entonces, por ejemplo, si en WAS tenemos una herramienta de 10 milímetros, él va a meter un corte, una profundidad de corte en Z de 10 milímetros, un 100% de la herramienta. Entonces, aquí está configurado, de acuerdo a cada uno de los materiales, cuánto corte vamos a meter por cada una de las pasadas, de acuerdo a la herramienta. Si selecciono una herramienta de 10, meterá el 50%, el 25%, de acuerdo a lo que esté configurado. Si tengo una herramienta de 20, lo hará porcentualmente a ese diámetro. Una vez que hemos observado las opciones, ¿verdad? Estamos claros en cuál es la que vamos a utilizar, damos OK y para este ejemplo vamos a utilizar el aluminio como material predeterminado. Entonces nada más hago clic sobre el material que deseo seleccionar, ¿verdad? En este caso aluminio, y vengo al botón de Next, que sería para que nos habilite el siguiente paso. En el siguiente paso ya nos habilita la lista de opciones de operaciones que vamos a poder realizar. En este caso tenemos 5 operaciones que son las que vamos a poder desarrollar para maquinar nuestra pieza. La número 1 significa, o más bien lo que hace es un follow. Follow es seguir. Entonces si yo selecciono follow, ¿ok? Me va a habilitar otra pestaña. Ya vamos a explicar qué hace cada una de estas pestañas. Y nos va a poder desarrollar la operación que vamos a realizar. En este caso, follow es, por ejemplo, si yo voy a realizar esta P, él va a seguir el contorno del dibujo de la línea que yo realicé por encima de la línea. ¿Ok? Ya vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Inside, lo que me va a hacer es que si yo sigo la letra P, él va a correr por la parte de adentro, ¿verdad? Para poder generar esta geometría de acuerdo a la línea. Outside va a ser exactamente lo mismo, pero por la parte de afuera de la línea que vaya a establecer. Y estas otras dos, que son Area Clearance y Raster Clearance, lo que me va a permitir es limpiar material. La diferencia entre una y otra va a ser el proceso, cómo realiza para limpiar ese material. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar un ejemplo de cada una de las 5 para que nos quede más claro cómo funciona. Entonces vamos primero a seleccionar Follow, ¿verdad? Me habilita la nueva pestaña y lo que me va a permitir a mí aquí es generar la operación. Tengo que tener muy claro que esta parte de aquí me va a permitir seleccionar la herramienta que yo vaya a necesitar para cortar. Estas herramientas van a estar precargadas también. Si yo deseo cambiar esto, ¿verdad? Puedo venir a este botón, pero es muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo realizar el cambio de herramienta en el software de Denford para la máquina, que en el siguiente video lo vamos a proceder a explicar. Pero aquí puedo ver, en este caso, las herramientas que tengo, la posición de la herramienta en la que se encuentra y puedo darle seleccionar a la herramienta que yo quiera. Entonces, en este caso, la herramienta que tengo aquí es una herramienta de grabado, es una herramienta, un buril, que vamos a utilizar, por ejemplo, para realizar las letras de precisión. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar la herramienta y lo siguiente es proceder a indicar cuál es la profundidad de corte que vamos a penetrar dentro de la pieza. En este caso, los cortes siempre van a ir positivos, no importa que no estén negativos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo meter medio milímetro o 0.1, la cantidad de profundidad que yo desee realizar en el corte. 0.1, si deseo meter 1 milímetro de corte, nada más escribo 1 milímetro, .0, ¿verdad? Esta unidad va a estar en milímetros. En este caso, supongamos que vamos a realizar el
el contorno de precisión, entonces no vamos a meterle 1 milímetro de corte, vamos a meter 1/10, ¿ok? Y aquí, en esta opción de aquí, yo puedo seleccionar cómo va a ser el principio y cómo va a ser el final. Esto es muy manual, ya cuando lo he configurado aquí, la máquina automáticamente me va a seleccionar el plan de trabajo, entonces esto no hace falta modificar. Una vez que ya hayamos definido estos parámetros, los más importantes son la de la herramienta, la profundidad de corte, procedo a hacer clic en cada una de las geometrías que deseo maquinar. En este caso, cuando hago clic en esta P, me indica que está seleccionada cambiando de color a verde. Entonces, si yo lo vuelvo a hacer clic, se deselecciona y vuelvo a su color natural, que era el negro. Entonces, en este caso, lo que yo vaya a maquinar va a estar resaltado en color verde. Entonces, aquí voy a poder seleccionar la P y una vez que ya estoy decidido de que esto es lo que quiero maquinar, le voy a dar calcular. El calcular, ven que lo que me hace es cambiar el color, ya cambió de verde a un verde un poquito más oscuro. Entonces él lo que me dice es que ya aquí generó una trayectoria, que es por donde va a pasar la herramienta y por donde va a cortar material. Aquí tengo dos herramientas que algunas veces uno se utiliza bastante, que son seleccionar todo, que lo que me permite es de un solo clic todas las geometrías que yo tenga hechas, marcarlas, o de seleccionar todo, ¿verdad? Que sería el caso contrario. Vean que lo que hace es cambiar de color para indicarme que está todo seleccionado, o ponerse en negro para indicarme que está todo deseleccionado. Eso es lo que se haría. En este caso, que yo lo que quiero hacer es la letra P, ven que ya lo tenemos aquí, ya cambió a azul, porque estoy marcando otras opciones. Entonces, este azul es la trayectoria de la geometría que voy a realizar. Seleccionamos OK. Una vez que seleccionamos OK, vemos cómo nuestra operación aparece ya en nuestro plan de maquinado. Entonces ya aparece aquí follow como una operación, y si queremos visualizar cómo se vería este maquinado, entonces le podemos dar en la pestaña de Next y aquí va a aparecer en azulito la trayectoria que voy a realizar. Entonces si le doy Checkout, ¿verdad? Él va a venir con una pequeñita herramienta. En este caso es una trayectoria muy pequeña, la va a realizar muy rápido, ¿verdad? Ahí vemos que pasó muy rápido, pero ya podemos observar que él está maquinando eso. Para seguir trabajando, nada más me devuelvo a Back y vuelvo a nuestras operaciones de maquinado. Entonces, una vez que ya hemos visto Follow, vamos a utilizar Inside para poder realizar nuestra operación, para poder describir cómo funciona nuestro comando. Seleccionamos Inside e igual que el anterior, vamos a seleccionar la herramienta y la profundidad. Para este caso, vamos a utilizar un Slope Drill, que para este software es una fresa plana de 4 milímetros. Seleccionamos y nuestra profundidad de corte va a ser de 1 milímetro. Entonces, una vez que hemos puesto nuestra herramienta y nuestra profundidad, vamos a seleccionar nuestro perfil para que podamos ver cómo va a ser, cómo va a interactuar este comando en nuestra pieza. Para que se vea más claro, esta vez vamos a seleccionar el rectángulo, ¿ven? Donde se selecciona color verde, ya cambió nuestra selección, y vamos a dar calcular. Entonces, si ahora prestamos atención, ya podemos ver que se nos generó una línea azul, que esta línea azul va a ser la trayectoria en nuestra máquina de la herramienta por donde va a cortar material. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Ya Inside podemos ver cómo esta línea verde es nuestra frontera, es nuestro borde, e hizo una trayectoria por dentro de ese borde, siguiendo el perfil que habíamos diseñado. Entonces, si esto es una curva, si es una inclinación, el comando, nuestra trayectoria, va a seguir ese perfil por la parte interior. Si estoy contento con lo que ya tengo, si esa es la operación que deseo realizar, le doy OK y vean cómo ahora se nos agrega a nuestra lista de maquinados. Entonces ya tenemos dos listas, dos operaciones que vamos a realizar. Follow y también tenemos Inside.
Entonces follow era para seguir nuestro perfil, ven que habíamos diseñado una P. Inside, nuestro rectángulo que habíamos diseñado para que sea nuestra frontera en donde nos vamos a mantener trabajando interiormente. Súper importante entonces ahora observar el comando de outside, ya se nos queda una apreciación más clara, ¿verdad? Porque el de hace un rato era inside, ahora outside, que es por fuera. Vamos a realizarlo con la misma geometría, con la misma herramienta para que podamos notar la diferencia entre el comando de inside y outside. Entonces ya tenemos seleccionada la herramienta de 4 que por defecto nos sale de la operación anterior y la profundidad de 1 milímetro que fue la que colocamos en anterior. Entonces ya como tengo esto configurado, voy a seleccionar mi borde, mi frontera, ¿verdad? Que ahora cambia de color a verde y le doy calcular para que nuestra herramienta nos genere nuestra trayectoria. Entonces, cuando le damos calcular, él genera nuestra trayectoria por la parte de fuera de nuestro borde. Ven que ya tenemos la línea azul rodeando toda nuestra trayectoria. Entonces ya ahí tenemos la operación, damos OK y se agrega a nuestro plan de maquinado. Ya tenemos follow, inside y outside. Ahí tenemos las 3 operaciones para poder seguir nuestras geometrías. Estamos utilizando como ejemplo solo estas geometrías del cuadrado y la letra P, pero lo podemos hacer con todas las geometrías que nosotros tengamos aquí. Por ejemplo, si selecciono follow, vamos a seleccionar la herramienta de grabado con una profundidad de 1/10 y selecciono esta cara de aquí, entonces él también me va a generar y me va a agregar a nuestra lista de maquinado este perfil que tengo aquí, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer con cualquiera de las geometrías que haya dibujado. Muy bien, ahora que nos quedan claras esas 3 operaciones, nos faltan por ver estas 2 que están aquí. Recuerden que estas 2 lo que hacen es limpiar material. Vamos a utilizar primero Area Clearance, ¿verdad? Para poder establecer los parámetros. Vamos a configurar la herramienta de 3 milímetros. Ahora vamos a poner 2 milímetros de profundidad y vamos a seleccionar nuestra geometría. Entonces la geometría que vamos a utilizar es este rectángulo para que nos quede más claro. Algunas veces nos sucede que, por ejemplo, seleccionamos esta línea. Si yo le doy calcular, vean que el software me va a tirar un error. El error que él me dice es que esto no es un contorno cerrado. Entonces la máquina no interpreta dónde están los límites para poder realizar la limpieza del área que necesita trabajar. Entonces aquí se va a presentar un conflicto. Entonces le decimos que no y ahora vean lo que sucede. Deselecciono la línea, selecciono el rectángulo, que es nuestra área donde vamos a poder limpiar, y le vamos a dar calcular. Ven que ahora no tenemos problemas, se nos generaron un montón de trayectorias, que son las trayectorias por donde va a pasar la herramienta para poder cortar todo este material que está aquí por dentro de este rectángulo. Una vez que hemos realizado esto, ven que aquí se nos habilita una nueva barra que se llama Step Power. El Step Power es el porcentaje de cubrimiento que realiza la herramienta. Entonces, cuando estamos fresando, la herramienta va a pasar aquí, va a cortar material y me necesito desplazar hacia el otro lado para poder cortar material. Y vuelvo a bajar. Entonces, ¿qué porcentaje de acuerdo al diámetro de la herramienta me voy a desplazar? En este caso estoy 5%, ¿verdad? 5% del diámetro de la herramienta de 4 milímetros. Este Step Power me permite habilitar hasta el 50% de cubrimiento de la herramienta. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si yo habilito 50%, él va a venir, realiza el corte, se desplaza 2 milímetros, ¿verdad? Sería el 50% de los 4 que tiene la herramienta, se desplaza 2 milímetros y vuelve a cortar. Entonces vean cuando yo le doy aquí calcular, ya él realiza menos trayectorias, ¿verdad? Porque va a cubrir más área y vamos a limpiar más rápidamente nuestra superficie. Entonces aquí ya va a depender de la operación que nosotros realicemos, si necesitamos cortar material más rápidamente, si necesitamos tener un acabado mejor.
Entonces de eso va a depender nuestro step power. En este caso vamos a utilizarlo al 30 para que veamos varias pasadas, ¿verdad? Tengamos suficientes pasadas para poderlas observar, diferenciar con las otras operaciones. Una vez que he realizado calcular, le doy OK y ya aparece en mi lista de maquinados, ¿verdad? En mi plan de maquinados, el área cleanings. Recuerden que ya teníamos follow, inside, outside y ahora agregamos área cleanings. Vamos a continuar con el siguiente, que es raster. Raster es muy similar a área cleanings. De hecho, vamos a utilizar la misma configuración, la misma herramienta, la misma profundidad, el mismo rectángulo. Lo vuelvo a seleccionar y cuando le dé calcular vamos a poder notar la diferencia entre el comando anterior. Vean que el comando anterior me seguía el perfil, ¿verdad? Y se venía limpiando hasta llegar a la parte interior. Él lo que va a hacer es que viene hasta aquí, desplaza horizontalmente, baja horizontalmente, baja horizontalmente. Es la diferencia entre raster y área clearings. Esa es la diferencia, la dirección del corte que voy a llevar. Igual que en el comando anterior, vean que se me habilita un comando de step power. Este tiene la ventaja que habilita hasta el 95% de cubrimiento de la herramienta en nuestro cálculo de trayectorias. Ven que ahora paso muchísimas menos veces, ¿verdad? Nos va a ahorrar muchísimo más tiempo. Vamos a utilizarlo al 50. También nos habilita la opción de que podemos inclinarlo un cierto ángulo, por ejemplo 45 grados. Le damos calcular y vamos a poder limpiar nuestra superficie en ese grado de inclinación que le di, ¿verdad? No es tan común en la parte de mecánica de precisión, pero existe la opción, ¿verdad? Vamos a dejarlo en 0, que es nuestro método más común, ¿verdad? Si lo pongo a 90, ahí sí nos serviría bastante, ¿verdad? Para utilizarlo en vez de horizontal, vertical, y ahí podríamos cortar nuestro material, ¿verdad? Entonces son opciones que podemos habilitar aquí en este comando. Una vez que ya estamos listos y hemos configurado la opción, vamos a dar OK. Y vean que ahora ya tengo todas mis maquinados en la lista y puedo editarlas, puedo configurarlas. Por ejemplo, en este follow me equivoqué o tendría que agregar otra letra. Entonces nada más hago doble clic sobre ella y vean que vuelvo otra vez al comando en el que estaba. Entonces igual que el anterior, ahora agrego la N, le doy calcular, entonces ya tengo la P y la N y ya agregué esos a mi plan de trabajo en esta área. También vean que aquí a la izquierda tenemos un check. Entonces este check yo lo puedo habilitar o deshabilitar para que me salga en la siguiente operación. Recuerden que cuando le damos next aquí, podemos ir más adelante y con checkout verificar qué es lo que hace, ¿sí? Entonces cuando me vengo aquí atrás y deshabilito, por ejemplo, una que podamos observar bastante, esta C, ¿verdad? La deshabilito y le doy next. Vean que ya las operaciones de trayectoria de esa herramienta no aparecen. Entonces cuando vaya a generar los códigos, no va a aparecer mi operación que aquí tengo deshabilitada. También tenemos la opción de borrarla, ¿verdad? Si yo ya definitivamente digo, es que no, esto no lo voy a necesitar, con esta X puedo borrar la operación. ¿Ok? En este caso las vamos a dejar todas para poder ver al final cómo es que se configuran y cómo es que se realizan. Entonces aquí ya estamos listos con nuestro plan de maquinado, estamos contentos, es lo que necesitamos realizar en nuestra operación y damos clic en siguiente. Recuerden que en esta siguiente pestaña vamos a poder verificar, ¿sí? Vamos a poder ver qué es lo que hace y vamos a observar también y vamos a aprovechar este ejemplo. Vean que esta parte de aquí cambió de color de azul a rojo. ¿Esto qué es? Es que el software me está indicando que esta trayectoria se está saliendo del material que configuré al principio. Recuerden que al principio configuramos nuestra pieza de 30 por 30 y este maquinado está pasando por fuera de ese material que yo configure. Entonces lo que me está advirtiendo en este color rojo es que puede ser que yo aquí tenga un mecanismo de sujeción, un tornillo o algo, está fuera
puede ser que vaya a causar algún accidente. Si ya estamos seguros de que esto no va a causar ningún accidente, como esta pieza que va al aire aquí, entonces yo nada más le doy clic en Finish y vamos a obtener nuestros códigos. Entonces el color rojo lo que me indica es una advertencia de que se está saliendo de lo que yo configuré. También acá abajo me manda la advertencia de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Si tuviera algún error, va a aparecer en esta área de aquí abajo. Una vez que estamos contentos con nuestro maquinado, hay otro punto muy importante que tenemos que definir antes de darle en siguiente, que es nuestro origen. El origen de la pieza, que es el que vamos a utilizar como 0,0 en nuestro programa, va a estar representado con este circulito, ¿verdad? Que tiene 2 puntos negros y 2 puntos blancos. Yo lo puedo cambiar de posición, porque esto es lo que voy a colocar en mi máquina a la hora de trabajar. Esta posición yo la ubico y la coloco en esta grilla que se llama Datum Position, que es la posición del origen. Entonces, si yo quiero que esté en esta esquina de acá, por ejemplo, nada más vengo en la grilla y hago clic en la posición donde quiero que se encuentre. Entonces, aquí tengo diferentes opciones en donde puedo colocar el 0 de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis gustos de trabajar. En este caso lo vamos a dejar en el centro y vamos a proceder a generar los códigos, que ya es el último proceso de estos pasos que voy a realizar. Entonces lo que voy a realizar aquí es apretar este botón que se llama Finish Sketch. Que se llama Finish. El botón de Finish lo que me va a realizar es la generación de códigos. Lo primero que hace el software es preguntarme si quiero guardar el archivo exactamente igual al nombre del dibujo que realicé. Recuerden que este ejercicio lo habíamos llamado con el nombre de prueba 1. Entonces, si yo quiero que se llame igual al dibujo que realicé, pues lo puedo dejar así y le doy guardar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este software me va a generar 2 archivos. Uno, que es el dibujo, que es lo que teníamos configurado anteriormente, y 2, los códigos CNC. Estos códigos CNC lo que me hacen es la configuración de los famosos códigos que nosotros conocemos con X, Y y Z. Si ponemos el mismo nombre, pues vamos a tener que aprender a diferenciar las extensiones de los archivos. Los archivos terminados en FNC van a ser nuestras programaciones, y los archivos terminados en MCM van a ser nuestros dibujos de el QuickCAM 2D Design. Entonces eso es muy importante. O podemos ponerle otro nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle códigos de la prueba 1. Entonces ya me va a generar un archivo con un nombre que yo voy a poder interpretar, ¿verdad? Ya eso, ahí vamos a ir aprendiendo a utilizar. Cuando le dé guardar, ¿sí? El software lo que me hace es devolverme a mi pantalla de dibujo por si quiero realizar algo, o si ya terminé con esto, lo puedo volver a guardar, ¿verdad? Para que también se guarden las trayectorias que realicé con el nombre de prueba 1 que realizamos al principio. Muy bien, entonces aquí es muy importante saber dónde se nos guardó nuestro archivo. Entonces nuestro archivo nosotros lo guardamos en documentos y pusimos códigos de prueba 1. Entonces vamos a buscar entre nuestros archivos el que se llama códigos de prueba 1. Estamos aquí hasta el final y este es nuestro archivo. Vean que aquí tenemos el que se llama prueba, ¿verdad? Que es un MCM, y los códigos de prueba, que es un archivo de .fnc. Entonces, si yo abro este de aquí, vamos a abrirlo con el bloc de notas para que lo podamos ver. Y él ya me generó un archivo con los códigos que vamos a utilizar en nuestra máquina. Es muy importante que aquí viene la herramienta que vamos a utilizar o las herramientas que vamos a utilizar, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que tengamos. Esta programación es muy bonito porque él me tira aquí, por ejemplo, follow, y es la operación que yo aquí en el QuickCAM diseñé. Vamos a ir a la parte donde están nuestros planes de maquinado,
ven, y aquí aparece follow. Entonces este follow son los códigos que yo realizo para realizar esa operación. ¿Ok? Ven que aquí ya hay un cambio de herramienta porque yo allá cambié a otra herramienta y en nuestro plan de maquinado aparece insight. Entonces este insight va a ser los códigos que coinciden con este plan de maquinado que es insight, ¿verdad? Entonces aquí viene como ordenadito cada uno de los códigos que se realizan para realizar cada una de las operaciones. Entonces, por ejemplo, esta que es un poquito más larga, ¿sí? Ve que es el follow de la C, lleva bastantes códigos. El area clearance, ¿verdad? Que también aparece aquí, ¿sí? Y el raster clearance, que ya aparecen en nuestros códigos. Con estos códigos, nuestra máquina Denfor va a poder interpretar esta geometría y vamos a poder fabricar esta pieza. Entonces esta sería la parte de generación de códigos con el QuickCAM 2D Design. Una vez que hemos finalizado con nuestros códigos, ya tenemos nuestros programas, vamos a proceder a abrir el software igual en nuestra carpeta de Denfor, que se llama BR Milling V5. Es el software que vamos a utilizar para controlar la máquina y también para configurar nuestras herramientas y materiales. Ok, esta es la visualización de pantalla que tenemos del software. Tenemos varias partes principales. La primera es el editor de códigos. En esta parte en blanco es donde vamos a poder escribir nuestros códigos NC. Es un editor como el bloc de notas que utiliza Windows, muy similar, donde vamos a poder modificar, crear y manipular nuestros códigos en esta primera área. La segunda área importante son los software, los iconos que tenemos aquí abajo para manipular nuestras herramientas, nuestros materiales. Los iconos de correr programa son los de stop, volverse play, que son como el parar, arrancar y detenerse de las máquinas CNC. Estos botones van a estar ubicados en esta parte de aquí abajo. Importante que estas barras se pueden desplazar, las puedo ubicar en otro lugar, entonces no se preocupen si cuando vienen a modificarlos los encuentran en otro lado. Esos se pueden mover y correr en cualquier parte de nuestra barra de herramientas. Otra parte importante que tenemos es el área de simulación y de conexión con nuestras máquinas que van a estar aquí. Aquí estos dos primeros son de configuración. El que más nos va a interesar a nosotros es este icono que es el de simulación. Ahí vamos a poder ver el maquinado de nuestra pieza. El icono de una máquina virtual que podemos desplegar y manipularla como nuestra máquina real. Y el icono de conexión a máquina real. Esos son iconos que tenemos aquí. Ahorita más adelante, conforme vayamos avanzando, los vamos a ir explicando punto por punto. Pero eso es el área que vamos a configurar y que vamos a definir. Importante que arriba los menús de cascada también aparecen, en donde va a venir en File, va a venir New, ¿verdad? Para crear uno nuevo, Open para abrir uno existente, Reopen lo que hace es que si hemos estado abriendo algunos archivos, nos va a configurar una carpeta temporal de los últimos archivos que hayamos utilizado. Los comandos de guardar y guardar como se utilizan exactamente igual que como cualquier comando en Windows. Muy bien, entonces guardar y guardar como los comandos para poder salvar nuestros programas. En edición vamos a poder buscar los comandos de buscar y reemplazar comandos. Cuando son programas muy extensos, algunas veces se complica un poco hallar determinado código, determinada configuración que necesitamos realizar. Entonces con find, que sería buscar, y replace, que va a buscar y reemplazar el comando. En la parte de setup, es la parte que nos interesa un poquito más, poder configurar. Entonces en setup vamos a poder configurar las unidades. Las unidades las podemos configurar en el sistema métrico y en el sistema inglés. Cuando cambiamos, vamos a obtener aquí abajo la indicación de que está en pulgadas. Y cuando cambiamos a unidades en milímetros, vamos a obtener la indicación que está en metros. Este comando de setup
unidades, métricos inglés, también aparece en este icono aquí abajo. Entonces hago clic en el icono, se cambia a pulgadas, clic en este icono, se cambia a metro. Eso es muy importante de mantener a la hora de realizar nuestras programaciones. Entonces lo tengo en 2 puntos, este icono aquí abajo, métrico e inglés, y setup, unidades, métricas e inglés. Es la misma configuración de comando. En Vista lo que podemos obtener es, en este momento no tenemos ninguna otra ventana abierta, pero lo que podemos hacer es ordenar nuestras ventanas cuando estemos trabajando. Ejecutar el modo de ejecución puede ser continuo o paso a paso. Esto lo que hace es que continuo va a correr todas nuestras líneas de código de una sola vez hasta finalizar, no se va a detener. Y el paso a paso o step lo que va a hacer es que va a correr una línea, se detiene, después hay que volverle a darle play, otra línea, se detiene. Ese es el modo entre continuo y paso a paso. Las herramientas también las podemos guardar aquí, las podemos configurar. Muy importante, que esta es una de las que más nos interesa, es los materiales. Tengo 3 opciones. Tengo guardar los materiales, primero tenemos materiales, cargar materiales, que es lo que ya tengo una configuración realizada, nada más la jalo y la cargo, salvar la configuración que tengo o editar materiales. Esta es la que más me interesa, es la que vamos a utilizar para poder cambiar nuestra configuración de material. Al realizar la configuración de material me va a pedir un password. Este password, compañeros, es importante que se maneje un poquito con discreción para que no todo el mundo pueda alterar los materiales, ¿verdad? Es de demasiada importancia. Este password es DENY, D-E-N-N-Y, todo en minúscula, y ya me sale la ventana de configuración de materiales. Si vamos al día con nuestros videos anteriores, hemos visto que fue la tabla de materiales que me salió en el Quick CAM cuando vine a CAM y seleccioné el material. Esta tabla es esta tabla que tenemos ahora aquí en el software Denford, y aquí es donde puedo editar esa configuración, ya sea que edite uno de los que tenga o que cree uno nuevo. Entonces aquí vamos a ver la opción de crear uno nuevo para que podamos configurar a nuestro gusto la edición del material. Entonces vamos a venir al icono que dice agregar, add, y hacemos clic en él y me genera una nueva línea en la tabla que estoy realizando. Entonces esta la puedo configurar. Vamos a poner un nuevo material, vamos a ponerle este nombre, ¿verdad? Para que lo podamos identificar fácilmente. Ya ustedes utilizarán un nombre adecuado para el material que van a utilizar, pero vamos a ponerle nuevo material para que se pueda identificar sobre los materiales que tengo anteriormente. Entonces, este nuevo material, yo soy el que voy a decir qué velocidades van a tener. Si pueden ver, están en 0 las velocidades, el fill rate, que es la velocidad de avance, y el spindle speed se encuentra en 0. La profundidad del corte se encuentra en 100. Esto yo lo puedo modificar. Entonces supongamos que yo ya realicé mis cálculos de velocidad de corte y obtengo que la velocidad a la que voy a avanzar es de 200 metros por minuto con unas revoluciones de 2000. ¿Ok? Entonces este porcentaje, recuerden que este porcentaje lo conversamos, es el valor porcentual de profundidad de acuerdo al diámetro de la herramienta. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una herramienta de 10 milímetros y pongo un 100%, en cada profundidad en Z va a meter 10 milímetros de corte, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque esta va a ser mi profundidad por pasada que voy a realizar. Entonces en este caso vamos a bajarlo a 15% de profundidad. Entonces cuando yo haga este nuevo material y le dé OK, voy a tener en mi lista de materiales, que voy a tener que cerrar otra vez, cancelo, y cuando vuelvo a abrir ya aparece mi nuevo material en la tabla que había configurado al principio. Entonces vean que mi nuevo material
está en 200 de feed rate, 2000 de RPM y 15% de porcentaje de profundidad por pasada de cada uno de los cortes en Z. Entonces, esta es la manera de cómo poder alterar, cómo poder modificar esta tabla para que yo pueda ir configurando estos materiales. Entonces, es de suma importancia para calcular las velocidades de corte y las RPM. Recuerden que se encuentra en Setup, Materials, edición de materiales, ¿verdad? Con la clave DENY, todo en minúscula, DENNY, para que puedan mantener estos materiales y no todo el mundo los esté configurando. Puedo agregar, puedo modificar alguno que ya tengo, ¿verdad? Nada más cambio el nombre. Lo puedo escribir aquí, ¿verdad? Y ya voy cambiando mis materiales y mi configuración. Cuando esté listo, que esto es lo que ya quiero obtener, le doy OK y va a estar en mis materiales cuando vaya a generar. Cancelo, ¿verdad? Vuelvo a abrir la tabla y ya va a estar mi lista de materiales actualizados de acuerdo a las configuraciones que yo haya realizado, ¿verdad? Recuerden que aquí no se ve, están los nombres de los materiales. Si quiero ver qué configuración hay, Edit, OK a la ventana emergente y ahí salen mis velocidades que he configurado. Decido cuál es la que deseo usar y OK para realizar la configuración. Muy bien, entonces seguimos en Setup, ¿verdad? Recuerden que esos materiales. Ahora vamos a seleccionar la máquina. Esto ya debería estar configurado, pero vamos a verlo un poquito para que ustedes puedan tener acceso a ellos por si se les presenta alguna dificultad cuando lo están realizando, la configuración o que se les pueda desconfigurar. Entonces vamos a venir a seleccionar Machine y aquí hay una lista de las máquinas principales que se pueden configurar a este software. Este software, este tipo de máquina, lo podemos ver en la tabla situada en un costado de nuestra máquina. Entonces esta es nuestra máquina. Vamos a venir a un costado y aquí vamos a encontrar el modelo de nuestra máquina. Ok, una vez que hemos definido nuestra máquina, la vamos a buscar en nuestra lista. Vean que esta ya se encontraba seleccionada, la VMC 1300, ¿verdad? Ya la teníamos configurada y le damos OK y ya va a cargarse en nuestro encabezado el nombre de la máquina. Recuerden, ya debería estar configurado, pero si no, Setup, selección de la máquina y la máquina que hemos visto en la placa anteriormente. Muy bien, de acá lo que nos va a interesar o lo que vamos a configurar en este momento es el Default Billet Size. ¿Esto qué es? Es de mucha importancia porque este es el tamaño original de nuestra pieza. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Tener una representación real de la pieza que vayamos a configurar. Entonces, recuerden que al igual que en el software anterior, vienen los tamaños en X, en Y, en Z y esta posición. Esta posición no es tan debido a muerte, la podemos dejar así. O si queremos una simulación más real, vamos a indicarle cuál es nuestra posición con respecto a un cero imaginario que tiene nuestra máquina en el punto más a la izquierda y más hacia abajo en nuestra tabla. Como les dije, está en nuestra tabla, en nuestra mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo, ven dónde se encuentra aquí, y ahí lo que vamos a tener es una simulación más real. Tal vez en la máquina virtual sí es un poquito más importante configurar esta posición, pero si no, no nos va a afectar a la hora de simular. Lo que verdaderamente tenemos que configurar es el tamaño X y Y de nuestra pieza, que anteriormente era de 30 por 30 por 10 de profundidad. Eso es lo más necesario de configurar en esta pestaña. Damos OK. Vean que todavía no tenemos ningún cambio evidente, pero cuando vayamos a la pestaña de simulación, sí vamos a tener un cambio en nuestra herramienta. Observe en nuestra herramienta, en nuestro material. Observemos este material que está aquí. Si yo vengo a Setup, Default Billet Size y cambio este tamaño, ahora pongámoslo 100 para que lo podamos ver
de manera más fácil. Y damos OK. Cuando venga a mi pestaña de simulación, podemos observar cómo ha variado nuestro tamaño. Entonces sí es muy importante que configuremos adecuadamente nuestro material en bruto de trabajo. Vamos a devolverlo a las dimensiones que teníamos anteriormente para que coincidan con nuestra pieza de trabajo y damos OK. Muy bien, entonces aquí ya tenemos las principales herramientas configuradas. En la siguiente pestaña vamos a obtener cómo va a ser la visualización de las ventanas que tenga abierta. En este caso solo tengo una, no se va a poder apreciar, pero puedo ponerlas en cascadas o puedo hacerlas distribuidas uniformemente en el área de trabajo. Entonces estas son las herramientas principales que vamos a utilizar de acá arriba. Muy bien. Una vez que tengamos esas configuraciones, lo siguiente con lo que vamos a proceder es con jalar los códigos NC que habíamos obtenido del software anterior. Para realizar ese proceso, vamos a venir a Archivo, Abrir y vamos a ubicar el comando vamos a ubicar el programa que configuramos la vez anterior. Recuerden que se llamaba códigos de la prueba. Entonces estos códigos de la prueba los selecciono y clic en Abrir. Recuerden que anteriormente vimos estos códigos en el bloc de notas de Windows. Ahora eso lo tenemos aquí cargados. Si observemos que son exactamente los mismos códigos que estábamos viendo en el bloc de notas. Vienen con los archivos, ¿verdad? El follow, que era la operación que habíamos hecho. El inside offset, el outside offset, el follow, ¿verdad? Que lo repetimos. Venía también el area clearance, el raster clearance. Ya aparecen todos nuestros códigos aquí en esta lista. Yo aquí los puedo modificar, los puedo editar, los puedo cambiar, ¿sí? Y aquí me va a aparecer de que estoy modificando mi programa, ¿verdad? Cuando yo ya haya hecho los cambios, recuerden siempre ir a Archivo, Guardar, para que se actualicen los cambios que hemos hecho. Eso es muy, muy importante. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, muy bien. Primero, verificar que lo que hayamos hecho efectivamente en nuestra máquina se vaya a construir. Para eso vamos a venir aquí a la derecha y vamos a utilizar este icono que me dice que puedo ver la simulación en 2 o en 3 dimensiones. Entonces recuerden que las ventanas yo las puedo editar, las puedo hacer más grandes, más pequeñas, las puedo mover, las puedo correr, ¿verdad? Para obtener una vista mejor de cada una de ellas, ¿verdad? Hacerlas más grandes, más pequeñas. Ok, entonces aquí en esta pestaña va a ser mi pestaña de simulación. Entonces aquí vean que nuevamente se me abre una serie de iconos nuevos en los que voy a utilizar para la pestaña de simulación. Muy importante que ahora cuando yo active la simulación, aquí arriba me crea una nueva pestaña que se llama Simulation, simulación. Y tengo algunas opciones. Ahorita conforme vayamos avanzando lo vamos a ir utilizando. Pero sí es importante que cuando habilito el 2D, ven que ahora no aparece, habilito 2D y aparece una nueva pestaña que se llama simulación. Es muy importante que la sepamos utilizar. Vamos a ir viendo los iconos. Este primer icono lo que me hace es ponerme la pieza en una posición de 3 dimensiones. El segundo me la muestra en 2 dimensiones. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre 2 y 3 dimensiones. ¿Ok? El siguiente icono lo que me va a permitir es que cuando realice la simulación me muestre mediante una línea las trayectorias por donde va pasando la herramienta. El cuarto icono lo que me permite es que el material se muestre como una caja de cristal, si me interesa ver lo que está interiormente. El siguiente icono lo que me hace es realizar una simulación de que cuando la herramienta está cortando, genere virutas. Esta es un poquito interesante de poder verla porque se ven las virutas cuando va cortando.
Ya la vamos a activar para que la podamos ver. La siguiente es muy importante. Este de aquí me muestra en qué posición está ubicado mi cero con respecto al material. Este no muestra dónde está el cero, muestra dónde está ubicado el cero con respecto al material. Entonces, recuerden que en el software anterior yo dije dónde estaba el cero. Entonces, ese cero tiene que venir a coincidir con este origen de la pieza. Entonces, en mi caso, en este momento está bien porque yo lo puse en el centro de la pieza, pero puede ser que no se encuentre bien. Vamos a ver cómo se hace para editar dónde está la posición del material con respecto al cero. Recuerden que aquí ya no podemos cambiar el origen, sino lo que cambiamos es que en la simulación, dónde está el cero con respecto a mi programación. Entonces, si yo necesito cambiar este cero con respecto a la pieza, voy a venir a Simulation, que es la pestaña nueva que se nos habilitó, y voy a venir a la opción que se llama Datum Position. ¿Qué es esto? Es un gráfico de dónde se encuentra el cero con respecto al material. Entonces, si habilito Top, ven que en este momento está habilitado, está en la parte superior de la pieza. Si lo deshabilito, son los mismos puntos, pero en la parte inferior de la pieza. Entonces, si habilito Top, está en la parte superior y hago clic, vean que aparecen unos circulitos blancos en las esquinas, ¿sí? Y en el centro. Entonces, estas son las opciones que yo tengo para poder cambiar el centro. Entonces, por ejemplo, selecciono esta esquina, doy OK y ahora me va a aparecer en la esquina superior izquierda. Si yo vengo a Simulation, Datum Position y lo marco en el centro, ahora va a aparecer en el centro del material, ¿verdad? Recuerden que este es el material sin maquinar, no la programación que yo he hecho. Eso es muy importante, ¿verdad? Es el material. El Datum Position, vean lo que sucede si quito el top, hago OK, y ahora ¿por qué no lo veo? Porque está en el fondo. Voy a ponerlo en una esquina donde se puede ver mejor, en esta esquina. ¿Ven dónde aparecen? En la esquina inferior. Entonces, eso es lo que hace este check en el top o si se va para el fondo. ¿Ok? En este caso, recuerden que mi configuración yo la realicé en la parte superior. Entonces, voy a seleccionar el centro de la parte superior. Esta parte que aparece aquí a la derecha es como ponerle una dimensión adicional. Entonces, si yo pongo clic aquí, me permite establecer, por ejemplo, si yo tengo el cero del centro como referencia, puedo ponerle que del cero esté 10 milímetros hacia la derecha o menos 10 milímetros hacia la izquierda, ¿verdad? Es una configuración que yo puedo utilizar. No es muy común, no se utiliza todo el tiempo, pero sí, ustedes la pueden utilizar si se les llegara a presentar el caso. Entonces es del punto origen que yo escribí, más o menos, dependiendo del valor que ustedes necesiten, en el eje que ustedes consideren necesario. Si lo deshabilitan, van a aparecer en el puro centro. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo escribo 10 y 20 en el eje Y, entonces cuando yo lo hago, ven como aquí hay una flechita roja que me va indicando cómo se movió. Entonces yo doy OK y vean que ahora mi punto se movió en una dirección establecida. Entonces eso también se puede modificar. No es tan común, pero sí tenemos la opción de poder simularlo. Si quito este check, él vuelve al centro y vuelve a ubicarse en mi centro. ¿Ok? Ese es este botón que está aquí en la visualización del origen de la pieza. El siguiente lo que me va a permitir es que cuando simule voy a poder escuchar una simulación de material cortándose. El siguiente lo que puedo hacer es obtener los botones de Fill Rate y Speed para poder manipularlos. Aquí los puedo manipular. Si los deshabilito va a estar al 100 y si los habilito puedo manipularlos. ¿Ok? Lo siguiente lo que me va a poder hacer es habilitar una opción de luz para que yo pueda manipular mi pieza y la pueda ver más o menos oscura dependiendo de dónde quiera que pegue la luz. Son manipulaciones del contraste que puedo tener en mi pieza para poder ver la luz. ¿Ok? En esta siguiente lo que hago es ponerle turbo a las opciones y lo que él hace es que voy a ir avanzando 10 códigos de una sola vez
muestra la simulación, 10 códigos de una sola vez y muestra la manipulación. Entonces lo que va a hacer es ir más rápido a la hora de realizar nuestra simulación. Estos botoncitos que están aquí arriba, en este momento solo hay uno activado y a mí lo que me permite es realizar diferentes vistas. Entonces, si yo vengo a la pantalla de visualización, muevo la pieza, ven que ya cambié el perfil de vista, ¿sí? Puedo venir al siguiente botón y establecerlo como vista predeterminada. Ahí, ¿sí? Entonces ahí le doy botón derecho, Set Position. Entonces voy a ponerle posición 1, o el nombre que ustedes quieran, y ya la voy a guardar como una vista predeterminada. Entonces el primero va a ser la vista isométrica que tenía del principio, y la segunda, una vista que yo configuré, ¿verdad? Así pueden tener varias vistas guardadas a la hora de ustedes manipular y poder ver más fácil la pieza. Entonces es una configuración de vistas. Me paso esta vista, por ejemplo. Ahora quiero verla desde aquí, cómo se vería la pieza. Botón derecho, Set Position, nombre de la posición. Entonces ya ahora puedo ver mi pieza desde 3 vistas diferentes, sin necesidad de estar moviendo o manipulando aquí con el mouse, porque algunas veces nos podemos perder. Nada más hago clic en las vistas que ya he configurado. Muy bien, una vez que tengo esto, necesitamos configurar las herramientas. Muy bien, vamos a configurar las herramientas. Las herramientas se encuentran en este botón que están aquí, en el segundo, que en esta parte inferior. Entonces en esta parte inferior voy a abrir, va a salir primero los Word Offset, entonces ahorita los vamos a trabajar. En la siguiente va a salir el Tooling Data. El Tooling Data son las herramientas que tengo habilitadas para trabajar. Y en el Tool Library son las herramientas que tengo en mi librería que podría cargar para trabajar. Entonces es una lista amplia de herramientas, digámoslo así, que es lo que yo tengo en mi bodega. Y aquí en Tooling Data son las que yo tengo para trabajar en la malla. Entonces si prestamos atención, estas herramientas que están aquí son las que aparecen acá en el QuickCam. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a ir a donde están las operaciones y son las herramientas que aparecen aquí, ¿sí? Vean que coinciden las herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, dice la 1 Engraving de 0.5, la 2 Slot 1000. Entonces si vengo a mi programa de Denford, vean que aquí viene la 1 Engraving, la 2 Slot Drill de 4, aquí la broca de 8, la broca de 6. Son las herramientas que tengo en el QuickCam habilitadas para poder modificarlo. Recuerde que cuando hacía clic aquí no lo podía modificar, ¿verdad? Pues porque eso se modifica desde este punto de acá del software de Denford en las pestañas de el Loss Offset en la segunda pestaña. Aquí es donde puedo cambiar eso. Si quiero cambiar el orden, también lo hago desde aquí. Se realiza nada más posicionándose en la valga la redundancia, en la posición que ustedes quieren que estén, botón derecho y insertar de la librería, eliminar la herramienta. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta broca no la queremos aquí, entonces le damos botón derecho y Clear Tool y ya la elimina de mi herramienta. Si quiero cargar otra adicional, entonces si quiero agregar una nueva herramienta, me posiciono en la correspondiente. Por ejemplo, quiero agregar una herramienta en la 2 y voy a dar botón derecho, insertar de la librería. Ok, busco la herramienta que necesito cargar, que sé yo, por ejemplo, esta broca de 3/4, perdón, de 1/4, que es recta. Esta es la que vamos a insertar en este momento. Le damos OK y ya aparece acá. Entonces, para que nos salga en nuestro QuickCam, ¿sí? Venimos, cerramos la pestaña, venimos a QuickCam, lanzamos el software para la programación, Next, y en nuestros procesos ya ahora va a aparecer la herramienta de 1/4 que cargué anteriormente en la operación y ya la puedo utilizar para poder configurar, para poder manipularla a la hora de cortar los materiales, ¿verdad? Ya me va a aparecer en las que tengo, o si realizo un comando nuevo, ya voy a poder utilizarla como opción. Entonces así es como se realiza el cambio de las herramientas para que yo las pueda obtener
y las pueda utilizar a la hora de programar. Y muy bien, entonces se realiza desde aquí. Desde mi librería tengo una gran variedad de herramientas que puedo utilizar, ¿verdad? Que son las que puedo cargar, pero puede suceder que alguna de estas herramientas o no esté más bien la que yo necesito para poder trabajar. Entonces, para poder crear una herramienta nueva, venimos al botón de acá arriba, a que es una fresita, le damos nuevo y él ya me habilita un espacio, igual que en los materiales, para que yo pueda crear una herramienta nueva. Entonces, vamos a suponer que vamos a crear una fresa de 5 milímetros, ¿verdad? Que es la que vamos a trabajar. Entonces, estos offset, en este primero, que es el Z offset, lo voy a dejar en 0. Después lo vamos a configurar desde la máquina, no desde aquí, sino desde la máquina. Y aquí vamos a poner el diámetro de la herramienta. Entonces, es una fresa de 5, ¿verdad? El diámetro va a ser 5 milímetros. Doy OK. En la siguiente pestaña, lo que yo hago es establecer el tipo de herramienta que es. Entonces, el dot mill es una herramienta plana de 3 filos. El mill es una fresa plana de 4 filos. Y aquí obtenemos una serie de herramientas que podemos utilizar a la hora de trabajar. En este caso vamos a montar una endmill, ¿verdad? Y aquí puedo configurar el largo total de la herramienta y el largo del filo de la herramienta. Si tuviera algún ángulo lo puedo configurar aquí y ya ahí voy a crear mi herramienta nueva. Entonces ya esta herramienta está en la librería, ya puedo venir al Tooling Data y jalarla desde acá para que la pueda utilizar como una herramienta más en las que tengo en mi lista de herramientas. Entonces desde acá puedo crear herramientas y cargar herramientas a la hora de trabajar. Es súper importante que esta lista de herramientas coincida con la lista de herramientas que estoy utilizando a la hora de hacer el plan de maquinado. Entonces es muy importante que coincida. También para que haya un correcto simulación del software, esto tiene que coincidir. Entonces verifiquemos que nosotros anteriormente utilizamos una slot drill de 4 milímetros y una fresa de grabado para poder realizar nuestro programa. Entonces, si eso está correcto, cerramos la pestaña y ahora vamos a correr la simulación. ¿Cómo vamos a correr la simulación? Vamos a realizar aquí con estos botones el arranque de nuestro software. Entonces, siempre para estar seguros de que vamos a arrancar desde el principio, vamos a dar stop, vamos a dar al botón de devolverse para asegurarnos de que estamos al puro principio del programa y le vamos a dar play. Play va a hacer que arranque nuestro comando. Escuchamos el sonido de la máquina, ¿verdad? Que lo podemos deshabilitar desde acá. Vamos a correrlo otra vez. ¿Ok? Y aquí ya no se escucha sonido. Aquí habilitamos sonido. Se escucha, ¿verdad? Y la fresa está muy pequeñita, entonces no se está viendo el grabado que estoy haciendo. Pero sí estoy viendo con la fresa grande los movimientos de corte que voy a realizar. Entonces esta es la simulación de nuestra pieza con la cual podemos verificar si está bien configurada o no está bien configurada nuestra pieza de acuerdo a lo que queramos realizar. Muy bien, una vez que hemos configurado toda nuestra información, vemos que nuestra pieza está bien, lo que vamos a proceder ahora es a conectarnos con la máquina real. El icono de la máquina real es este que está aquí, pero antes de encendernos, de conectarnos con la máquina, vamos a verificar en nuestra máquina real que efectivamente se encuentre encendida. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que la máquina se encuentra encendida? Vamos a venir por un costado. En el botón rojo es el botón de la energía. Lo vamos a encender. Vamos a verificar el cable USB también que se encuentre conectado. Es el que vamos a conectar a nuestra máquina. Recuerden, muy importante haber instalado el software del USB de la máquina. No solamente el software de la máquina, sino también el USB. Ya ahí escuchamos que la máquina encendió el ventilador, activó la válvula electromagnética. Es de suma importancia que en nuestra puerta revisemos que esa máquina electromagnética esté funcionando. Si esta máquina, si esta válvula no está funcional, no va a mandar la señal para que podamos encender nuestra máquina.
Esta válvula encuentra acá. Cuando abrimos la puerta la podemos ver, ¿ok? Y la vamos a poder manipular por el lado superior. En la parte de arriba vamos a poder ver que tiene un icono donde hay un candado abierto y un candado cerrado. Con una llave Allen la vamos a girar para que se habilite o se deshabilite. Si la señal no está llegando, es muy probable que el icono se encuentre en la posición de candado abierto. Vamos a poder abrir la puerta desde aquí, ¿verdad? Pero no vamos a recibir señal en la máquina. Entonces es de suma importancia que se encuentre en la posición de candado cerrado, la podemos manipular con una llave Allen. Una vez que esto lo hemos manipulado, ya hemos mandado la señal, entonces ya vamos a poder abrir, cerrar nuestra puerta y que se comunique eficientemente con la computadora. Una vez que estamos conectados, entonces vamos a proceder a manipular nuestra máquina. Muy bien. Ya verificamos que nuestra máquina está conectada, que el USB está conectado correctamente a nuestra computadora. Entonces, en este icono de acá, vamos a hacer clic y él nos va a mandar una señal diciendo que está borrando la memoria anteriormente. Eso es normal. Tiene que aparecer siempre que nos conectamos con nuestra máquina. Entonces, es de suma importancia que aparezca este anuncio. Lo primero que vamos a hacer es mandar nuestra máquina a home. Aquí podemos observar que podemos mandar los 3 ejes independientes o podemos mandar los 3 ejes en un solo movimiento. Yo siempre recomiendo que se realicen los ejes independientemente porque podríamos chocar con algo que se encuentre ubicado en nuestra fresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mandar a home nuestro Z. Enviamos, escuchamos el movimiento de la máquina y ya se fue nuestro home hasta la parte más alta en el eje Z. Después ya podemos proceder a mandar los ejes X y Y hasta que se encuentren en el suelo. ¿Cómo sabemos que la operación se ejecutó correctamente? Podemos observar que los iconos cambiaron a botón verde y se habilitaron las nuevas opciones de manejo de la máquina. Entonces, en Home podemos mandar a Home nuestros ejes y en Jog va a ser la pestaña en donde podemos manipular nuestra máquina. Entonces, vamos a manipular los ejes de nuestra máquina con las flechas del teclado. Entonces, izquierda a derecha, vamos a manipular el eje X. Izquierda y derecha, hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo. Con las flechas de hacia arriba y hacia abajo vamos a manipular el eje Y, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. Con las flechas de avanzar página y devolver página vamos a manipular el eje Z, positivo y negativo. Las teclas de avanzar página y retroceder página. Esas son las que vamos a utilizar. Muy bien, adicional a eso, vamos a tener este botón a la par de Jog, que lo que me permite es realizar un movimiento continuo, o si hago clic aquí, lo que puedo obtener es un movimiento pausado. ¿Qué es lo que es un movimiento pausado? Cuando aplique una vez la tecla de un lado, él se va a mover una distancia predeterminada por esta cantidad que tenemos aquí. Lo puedo variar subiéndolo aquí. ¿Ven? Hago clic con el mouse encima de la ruedita y él va a subir. Entonces, en este caso tengo 1. Cuando apriete una vez la tecla, él se va a desplazar 1 milímetro. En este caso, apreté la tecla hacia arriba y hacia abajo. Entonces, él se mueve 1 milímetro en el eje Y. Si lo apretara hacia un lado, en el eje X, 1 milímetro exacto. Si varío aquí a 2, aprieto una vez, entonces la máquina se va a mover 2 milímetros exactos en el eje que presiono. Igual funciona con Z y con ejes X, Y. Entonces él lo que me hace es cambiar por una cantidad exacta de movimiento. Si hago clic otra vez, lo que hace es un movimiento continuo. Y lo que me indica aquí este número es que puedo variar la velocidad. Entonces lo que tengo aquí es el feed rate, la velocidad de avance. Si lo disminuyo, cuando mantengo pulsado voy a ir más lento.
Si lo aumento, ¿verdad? Aumento la velocidad, voy a ir más rápido. ¿Ok? Eso es lo que me permite este botón de Fit Rate. También adicional a eso, aquí voy a tener el control del usillo. Cuando apriete este botón, el usillo se va a encender, en este caso, a favor de las manecillas del reloj. ¿Cuánto? La velocidad que tenga aquí indicada. Entonces lo puedo aumentar, giro el usillo, ¿verdad? A la velocidad que necesite trabajar. Lo puedo subir, lo puedo aumentar desde acá. Y si necesito apagarlo, aprieto el botón para que se desconecte. Es muy importante que cuando estemos trabajando siempre observemos que este botoncito verde esté activado. Porque si hago clic fuera de la pantalla o muevo alguna otra indicación, me muevo hacia otro lado, ¿sí? El botoncito algunas veces se me cambia a rojo. Entonces si se cambia a rojo ya no voy a poder modificar las ejes o los movimientos. En este caso puedo apretar las teclas y los ejes no se van a mover hasta que no venga otra vez a hacer clic aquí y mi botón cambia a verde. Si no, él no se va a mover. Muy bien. Adicional a eso tengo dos botoncitos aquí que son indicadores de los dos botones que tengo en la realidad. Estos dos botones son los que se encuentran a un costado de la máquina que se llaman Spindle y Feed Rate. Entonces si yo manipulo aquí en mi indicador también va a cambiar. ¿Ok? Entonces si cambio aquí, ahí pueden ver cómo voy subiendo o cómo voy bajando de acuerdo a cómo lo vaya manipulando, ¿verdad? El Feed Rate y el Spin Rate. Entonces si coloco los dos a 100, ahí estamos corriendo al 100% de nuestra máquina. Eso se encuentra indicado acá en estos botones. Es importante siempre prestar atención a esta información que tenemos acá. Aquí me va a decir el estado de la máquina. En este caso estamos listos para empezar a trabajar. Tenemos la velocidad de avance programada, la velocidad de giro del usillo programada y a la que está corriendo en la actualidad. Entonces, como estamos al 100, estamos corriendo a la misma velocidad programada con la velocidad que estamos actual. Si yo disminuyo alguna de las anteriores, ven que él va a cambiar de acuerdo a lo programado, a lo que tengamos en el software. Entonces es muy importante que prestemos atención a este porcentaje de velocidad que estamos trabajando. En esta pantalla también es muy importante observar acá en el panel de control cuál es la posición que tengo. Por ejemplo, este Program Position lo puedo cambiar a un Machine Position, ¿verdad? Haciendo clic en este icono de aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el Machine Position es la dirección, es la ubicación en la que se encuentra la herramienta con respecto al cero de la máquina. Si yo lo cambio por Program Position, lo que voy a obtener es la ubicación de la herramienta con respecto al cero de la pieza. ¿Por qué esto es importante? Porque podemos verificar cuánta distancia nos falta para llegar al cero. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es programar el cero de nuestra pieza. Para poder hacer eso, tengo que ir al botón, recuerden, donde tenemos las herramientas, ¿sí? Nada más que ahora vamos a trabajar en la primer pestaña. Entonces esta primer pestaña es la que vamos a utilizar para indicar el origen de nuestra pieza. Entonces aquí puedo obtener varios orígenes. Aquí puedo crear uno nuevo. Y puedo tener otro origen. Casi siempre estamos muy acostumbrados a utilizar solo uno, pero no quiere decir que no pueda utilizar otro. Activarlo y trabajar con ese segundo origen. En este momento vamos a trabajar con el primero porque es el que tenemos habilitado desde el principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ubicarlo en nuestra pieza. Esto depende, recuerden, de la programación que traemos desde QuickCam, ¿verdad? Recuerden este 0 que pusimos al principio, ¿ok? Recuerden que está en el centro. Muy bien, aquí es donde se ubica y donde le voy a decir a la máquina
donde se encuentra ese 0 que voy a tener aquí en el centro. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, entonces como ese está en el centro, vamos a hacer identificando el centro de la pieza. Ya lo vamos a realizar. También va a depender si está en un lado, vamos a utilizar otro procedimiento, pero vamos a utilizar este que está en el centro de la pieza. Muy bien, para ubicar nuestro 0, lo que vamos a realizar primero es que nos vamos a desplazar hasta el borde izquierdo de nuestra pieza y vamos a hacer tangencia con el borde. Una vez que estemos cerca de la pieza, encendemos el lucillo y vamos a acercarnos hasta tocar el borde. Para ello vamos a bajar la velocidad y nos vamos a acercar poco a poco hasta tocar la pieza. Ok, ahí hicimos tangencia, ya tocamos la pieza. Ok, ahí estamos tocando y lo que vamos a venir a hacer acá, ¿sí?, es en el eje X, que es el que estamos moviendo, vamos a apretar X0. Observemos que aquí donde dice Program Position ya cambió a 0, ¿ok? Y esa va a ser nuestra primera referencia. Vamos a levantar el lucillo. Y vamos a ir hasta el otro lado de la pieza. Bajamos otra vez. Y vamos a hacer tangencia contra el otro borde. Ok, ahí hemos hecho tangencia, ya tocamos el borde. Ok, ¿y qué vamos a hacer ahora aquí? Aquí ya no vamos a poner 0, sino lo que vamos a venir a ver es nuestra dimensión en el eje X. Vean que dice 54.29, 54.029. ¿Qué vamos a hacer? Eso lo vamos a dividir a la mitad y ahí es donde vamos a poner nuestro 0. Una vez que hemos realizado el cálculo, nos da 27.014, ¿verdad? Eso es la posición que vamos a buscar. Levantamos el lucillo, verificamos que ya no esté en contacto con la pieza y vamos a empezar a desplazarnos hasta llegar a 27.014. Recuerden que podemos bajar la velocidad para ser más precisos. 27, aquí bajamos la velocidad. ...27... podemos bajar la velocidad o podemos utilizar aquí el paso a paso, ir una décima a la vez. Entonces ahí ya voy, 27.14, 27.014. Entonces voy a devolverme aquí, bajo más la velocidad hasta llegar a 0.10, que es nuestra máxima aproximación que tengamos. Ok, una vez que nos hemos ubicado en ese punto, vamos a apretar X0 y ese va a ser nuestro 0 de la pieza. Y podemos ver cómo se encuentra ubicado en el centro de la pieza del eje X. Repetimos el proceso con el eje Y. Entonces, con el eje Y lo vamos a repetir. ¿Ok? Venimos hacia el borde de la pieza. Bajamos.
Nos aproximamos al borde de la pieza. Tocamos el borde de la pieza, ponemos el eje Y en 0, volvemos a levantar el eje Z. Importante que el punto esté en verde. Subimos y vamos hasta el otro costado de la pieza. Ok, tocamos el otro borde y ahora volvemos a realizar lo mismo. Nuestra distancia es 53.62 y lo vamos a volver a dividir entre 2. 53.062 entre 2. Vamos a levantar el husillo que esté fuera de la pieza y nos empezamos a devolver nuestra distancia hasta 26.53. Bajamos la velocidad. O recuerden que también podemos utilizar el paso a paso para ser más precisos a la hora de desplazarnos en nuestra pieza. Aquí está más cerca de los 26.53. Muy bien, venimos a Word Offset y seteamos nuestro Y en 0. Entonces ahí tenemos que tener nuestra herramienta en el punto centro de la pieza. 1. Esto lo puedo verificar pasándome al comando de MDI. ¿Ok? ¿Y qué vamos a escribir aquí? Vamos a escribir G0, X0, Y0 para que podamos verificar si esos puntos están en el centro. Podemos ver que estamos en el 0, ¿verdad? Entonces vamos a movernos antes de poder realizar la prueba para que podamos ver si efectivamente se va a venir a ubicar a mi 0 de la pieza. Entonces me moví, MDI, G0, X0, Y0, aprieto Stop, devolverse y Play para que él venga a posicionarse en el 0. Como lo podemos ver, estamos en el centro de la pieza. Ahí. Muy bien, una vez que hemos verificado que nuestro eje X y Y están en el 0, ya están en el centro de la pieza, vamos a ver y va a verificar que el eje Z se encuentre también en 0. Vemos que está en 0, pero nuestra herramienta está en el aire. Entonces necesitamos cambiar eso. Nos pasamos al comando de jog para poder manipular la pieza. Vamos a bajar la velocidad y con la ayuda de un papel vamos a colocarlo entre la pieza y la herramienta para poder determinar cuando nuestra herramienta está tocando, esté exactamente encima de la pieza. Colocamos el papel, empezamos a bajar. Bien, cuando esté cerca de la pieza, bajamos más la velocidad para que vaya más lento, no vayamos a chocar la herramienta contra la pieza y empezamos a mover el papel para que nuestra herramienta lo prense. Ven, ya ahí no se mueve, ahí está haciendo contacto la pieza contra la prensa. Entonces, cuando estamos ahí la pieza contra la herramienta, venimos al botón de Z0 y apretamos Z0 para que cambie nuestro origen. Entonces ahí ya estamos seguros de que nuestro eje Z está configurado. Y así es como obtengo el 0 en nuestra
pieza de trabajo. Muy bien, una vez que hemos hecho este procedimiento, ya podemos decir que nuestra pieza se encuentra ubicado en el 0 de el posicionamiento correcto. Entonces ya lo tenemos ubicado. Muy bien, entonces ya aquí podemos empezar a trabajar, pero nos hace falta un tema. Recuerden que cuando empezamos a trabajar configuramos varias herramientas. Configuramos la 1, la herramienta 2, la herramienta 3, ¿ok? En este caso solo hemos configurado una única herramienta, que es la que está posicionada en este momento, ¿sí? Como herramienta número 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en la primera herramienta siempre voy a verificar que este tool offset esté en 0. En la siguiente herramienta me voy a ubicar en la fresa que corresponde y voy a utilizar este comando que se llama Change Tool. Cuando aplique Change Tool, él va a venir, se va a posicionar en la parte oscura para cambio de herramienta, me va a pedir que realice el cambio, ¿verdad? Estas máquinas son manualmente, entonces voy a venir, levanto la caja y en la palanca roja la voy a jalar hasta atrás y voy a quitar la herramienta y voy a posicionar la nueva herramienta con la cual voy a trabajar. Entonces monto sobre el osillo, abro la palanca, posiciono, suelto la palanca y ya hice el cambio de herramienta. Entonces ahí, con la cantidad de herramientas que tenga, con la cantidad de herramientas que necesite, y vengo aquí y le doy OK. Entonces ya mi máquina entendió que cambié de herramienta, pero no ha entendido cuáles son las dimensiones de la nueva herramienta. Entonces, para poder darle esto, ya no voy a posicionar ni los ejes X ni Y, solo voy a posicionar el eje Z. Entonces, para ayudarme, voy a venir MDI, voy a escribir G0, Y0, Z0 y le voy a dar Stop, devolverse y Play. Como podemos ver, la herramienta va a quedar otra vez en el centro. Lo único que voy a tener que medir es la altura, exactamente igual como lo realicé en el procedimiento de la primera herramienta. La única diferencia es que ahora tengo que verificar que esté en Tooling Data. En la primera opción lo realicé en WordOps, ahora no, ahora lo voy a hacer en Tooling Data. Entonces voy a ubicarme en Tooling Data, voy a bajar con Jog hasta tocar la pieza, igual como lo realicé en la opción pasada. Muy importante indicar que cuando la tapa esté abierta, la máquina va a bajar a una velocidad más lenta. Esto por una razón de seguridad. Si yo cierro la tapa y bajo, ya él va a bajar a la velocidad que tengo programada. Entonces es una cuestión de seguridad. Cuando abro la tapa, él va a venir más lento, ¿verdad? Efectivamente nos funciona para cuando vayamos a poner el 0, ¿verdad? Que necesito ir más lento. Y realizo el mismo procedimiento. Pongo el papel, empiezo a bajar controladamente hasta que esté cerca del papel. Bajo más la velocidad, empiezo a mover el papel hasta que lo presione. Ahí está presionado. Muy bien. Y ahora voy a utilizar este icono que está aquí a la par de la imagen de la herramienta. Ahí escribo Z0. Entonces vean cómo aquí en el panel de posición cambió y aquí también cambió el largo de la herramienta. Es importante que la 1 no tiene que haber cambiado, solo la herramienta 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la cantidad de herramientas que yo tenga. Si cambian, la 1 siempre tiene que estar en 0, si no este procedimiento no va a funcionar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para verificarlo? Voy a pasarme a la herramienta 1, cierro la puerta, ¿verdad? Muy importante. Y voy a cambiar a la herramienta 1. Cambio la herramienta 1. ¿Sí? Me dice que pide el cambio manual de la herramienta. Vuelvo a abrir. Ya no necesito el papel. Cambio el porta.
guardo la herramienta 2, coloco la herramienta 1. ¿Sí? Y vamos a verificar, bueno, le vamos a decir que sí, que ya la cambiamos. Y en MDI vamos a verificar que esto se encuentra bien. ¿Cómo lo vamos a verificar? Vamos a escribir G0, X0, Y0 y Z 1 milímetro para que no nos venga a golpear contra la pieza. Entonces damos Stop, devolverse y Play y él se va a ubicar exactamente encima de la pieza a 1 milímetro. Si hemos realizado el proceso correctamente, vemos cómo queda 1 milímetro encima de la pieza, ¿sí? Y lo voy a venir a comprobar otra vez con la herramienta 2. Herramienta 2, cambio de herramienta, cambiamos la herramienta manualmente. Decimos que sí, que ya efectuamos el cambio. MDI, otra vez la misma dimensión, G0, X0, Y0, Z1, Stop, devolverse y Play. Y ahí verificamos que nuestras dos herramientas están quedando en el mismo punto, a pesar que tienen alturas diferentes. Así realizamos la configuración de las alturas de las herramientas. Una vez que ya hemos realizado la configuración de las herramientas necesarias para el maquinado que hemos programado, ya estamos listos para comenzar. Para iniciar a maquinar la pieza, lo que necesitamos hacer es seleccionar la pestaña de auto, verificar que este no esté activo. Este icono lo que hace es correr a más rápida velocidad lo que hemos programado. Entonces necesitamos correr a la velocidad actual. Entonces verifiquemos que esté desactivado. Entonces vamos a dar Stop, devolverse para asegurarnos de que estamos posicionados en la primera línea del programa y vamos a dar Play. Entonces este comando de aquí va a correr y vamos a empezar a trabajar nuestro programa.